Estás en el lugar donde conversamos y reflexionamos qué es ser joven en el siglo XXI. Problemas, Soluciones, incertidumbres, certezas, acuerdos. Desacuerdos. ¿Y si no llegamos a nada? o terminamos salvando el mundo. hablamos el mismo idioma. JP Podcast. Juventud, divino tesoro. Colta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía? ¿Cómo nos atraviesa en el día a día? Charlamos con Leandro Velasco, licenciado en Economía y docente universitario, para pensarnos como un Homo economicus. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué representa? Una invitación a identificarnos para después poder descorrernos y construir algo más piola. Expandir la conciencia hacia el infinito y más allá. Mira, si no me pasas un mate, te digo que va a estar remil difícil hablar de economía. Sí, qué difícil, ¿ah? Yo pienso bolsa de comercio, bolsa de valores y se me hace complicado. No sé, igual. Le preguntamos al experto, ¿no? Sí, mal. ¿Qué decís, Lea? Ay, ¿qué decimos? Es difícil hablar de economía. Te queríamos decir, a vos que nos estás escuchando, que era fácil, pero no sabemos. Estamos confundidos todavía. Yo creo que los argentinos sabemos bastante de economía. Pasa que por ahí no, esto del lenguaje que utiliza se complica, digamos, a la hora de hablarlo o a la hora de explicarlo. Bueno, y Porque, por ejemplo, podemos usar la definición más tradicional de economía, en donde hay varios puntos de acuerdo, que es que es una ciencia social, es decir, estudia a las sociedades y que se va a encargar de buscar diferentes estrategias para administrar los recursos, que en principio son escasos, para satisfacer necesidades que tiene la sociedad. Ahora, esos son los puntos de acuerdo. Después se puede poner el foco en diferentes conceptos de ahí que nos hagan ampliar un poco esa visión o acotarla. Por ejemplo, el tema de las necesidades. Las necesidades no son todas iguales, primero. Hay autores que nos hablan de necesidades legítimas, que son las que primero se tienen que cumplir, y después otro tipo de necesidades. Podemos pensar también en necesidades y deseos, ¿sí? Y podemos pensar también, bueno, qué lugar tienen ahí los proyectos de vida o los sueños de las personas que viven en una determinada sociedad también. Y qué loco pensar que las ciencias económicas son ciencias sociales. sí. Digo, ¿no? Están ahí. Bueno, está buenísima esa punta, Sofi, porque Se emocionó directamente. hace muchos años todas estas disciplinas estaban más entremezcladas, digamos, ¿no? Después se empieza como a generar la especialización, digamos, del foco en estudio en esto, entonces, bueno, se separa las ciencias políticas por un lado, la economía por el otro, la sociología por el otro, pero la economía no deja de ser también política. De hecho, en su momento, digamos, con los grandes exponentes de la economía que todos hacemos referencias como Smith, Ricardo o Marx, en ese momento se hablaba de economía política. Después, hoy en día, por ejemplo, hay diferentes universidades en la Argentina que algunas se llaman economía política y en otros se cambió el nombre a economía, en esto de sacarle como ese componente. Pero es gracioso que la AAEP, que es la Asociación Argentina de Economía Política, que es la que otorga los premios a las investigaciones, a los proyectos que se hacen, se sigue llamando así, porque viene, digamos, de esa concepción. Está bien, sí, porque hay todo, digamos, un concepto negativo hacia cualquier cosa que tenga que ver política, cuando en realidad la política es la herramienta de transformación social. Exacto. Y por ahí se le da un valor negativo a lo político dentro de lo económico, porque dice, bueno, no, arruina eso económico. Bueno, es interesante pensar qué significado tienen estas palabras hoy en día, porque esos significados o esos sentidos comunes van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, es recuperar, digamos, esos sentidos, o que esos sentidos nos ayuden a construir realidades dignas, realidades piola, es muy importante. Pensando en tu rol como docente, ¿qué estrategias o qué forma de hacer llegar el mensaje más fácil por ahí o más cercano tenés a tus alumnos jóvenes, no tan jóvenes, en esto de decir, bueno, la economía tiene términos difíciles, duros, pero hay otra forma de entenderla? Mira, para empezar, a mí me parece importante establecer, digamos, que por un lado tenemos la realidad y por el otro lado tenemos la representación, y que entonces la ciencia
y las disciplinas científicas lo que buscan es representar diferentes aspectos de esa realidad para poder estudiarla, para poder analizarla y entonces para poder tomar decisiones en base a conocimientos más concretos. Entonces, en ese sentido, eso es fundamental para empezar. Hay una fábula hindú que es la fábula de los 4 ciegos y el elefante, ¿no? Que hay 4 ciegos y que cada uno toca una parte distinta. Uno está tocándole la pierna, entonces piensa que es un hipopótamo, otro le toca la oreja y piensa que es otro animal, otro la trompa, y al final son diferentes aspectos de una misma realidad que es compleja, que es cambiante y que nos otorga una información parcial. Entonces, partir de ahí es importante porque todos tenemos contacto con la realidad todos los días. El tema es, bueno, cómo la vamos también interpretando, porque eso vamos a ver que después va a tener una consecuencia en las decisiones que tomamos. Bueno, Lea, entonces, digo, vos tenés algo y has elaborado algo que es algo que por ahí nadie pensaría que se puede hacer desde la parte económica, que es una guía ilustrada para repensar las prácticas económicas y el modo de vivir. Y bueno, ¿qué onda? Está medio falopa, suena. Sí, ¿cómo surgió? Y sin embargo, acá estamos, digo, con una guía ilustrada que por ahí te acerca más, ¿no?, a las juventudes, o una forma más fácil de explicarlo. Y bueno, ¿cómo surge? Economía y memes. Hermoso. ¿Quién pensaría que se podría juntar, no? Claro, bueno. ¿Cómo surge esta idea, claro? Son juegos. A mí me pasa, por ejemplo, que yo aprendo más o me pasa que me llama más la atención los recursos didácticos visuales. Y hay muchas personas que les pasa también, entonces me parece que por ahí ese enganche es interesante, es muy potente. Los memes además son un producto cultural que nos identifica y que nos encuentra, ¿no?, con el otro, que por ahí es como... Esto surgió también en la cuarentena, digamos, en el 2020. Yo vengo dando clases hace varios años, 5 años por lo menos oficialmente ya como profe, y esto de pensar diferentes recursos, ¿no?, como para salirnos un poco del libro, del texto, de las explicaciones y las definiciones infinitas, y decir, bueno, cómo nos interpela en el día a día, y buscar un punto de identificación y encuentro con el meme. ¿Y por qué el título? ¿Y por qué el título? Ah, bueno, ahí está, el título. Ahí el título que nos cuente cómo es el título. No lo dijimos así. No, decilo. El título es El Homo Economicus que somos, que va a dar cuenta de cómo es esa persona promedio que se define en la teoría económica y que va a ser la base, digamos, para después pensar todas las dinámicas sociales, ¿no? Esa persona que es el Homo Economicus, vamos a ver que es una persona que tiene que ser productiva, tiene que ser eficiente, tiene que ser emprendedora, consumista, obediente, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de proyectos, digamos, tenemos en la actualidad? Proyectos de vida me refiero, y si hay otras formas posibles, o qué lugar queda cuando el protagonismo lo toma este Homo Economicus y no hay lugar para otras formas de vida. Ese Homo Economicus en principio no tiene familia, no tiene que hacerse cargo de tareas de cuidado, no tiene que hacerse cargo de cuidar el medio ambiente, y hay un montón de esas dimensiones o aspectos de la vida que son centrales y que, bueno, justamente lo vimos en la pandemia, que si no tenemos un Estado, digamos, un entramado social que pueda cubrir esos aspectos, es muy difícil sostener la vida. Y qué fuerte eso que estás planteando, porque hoy particularmente estamos atravesando un momento histórico en la Argentina donde hay dos modelos de país que se están poniendo en disputa, donde uno prácticamente lo que habla es esto, dice, bueno, que el Estado no esté más presente, que el Estado no se haga cargo, y bueno, que sea todo libre albedrío, y vos lo marcas tan bien y lo explicás, y pareciera como que no ha pasado nada, y pareciera que fuera una eternidad al mismo tiempo, desde el 2020, donde entendimos claramente que nadie se salva solo ni sola, y wow, hoy pasan ni 3 años, o sea, y está en disputa esto. Entonces, ¿qué hay de fondo, no? Yo creo que una de las problemáticas más presentes que tenemos ahora es la fragmentación.
que digo, ¿no? El ejemplo es esto de estar encerrados en nuestras casas, con nuestros teléfonos, con TikTok o de la forma que fuere, y hay, digamos, una distancia en el encuentro con el otro que es problemática, que al día de hoy todavía no sabemos las consecuencias, digamos, de eso, ¿no? De la dificultad para ir a hablar con el otro, para ir al diálogo, la impunidad, digamos, que me da poder decir cosas con una distancia y la diferencia, digamos, en otro formato. A mí me parece que eso ayuda a que, digamos, la narrativa social o nacional, si se quiere, no esté, digamos, puesta en perspectiva. Es como el árbol nos tapa el bosque, podríamos decir. Porque por ahí no nos pasa esto. Insisto con el tema del lenguaje. Pareciera que la economía se habla en un lenguaje difícil que solo entendemos los expertos o los que sabemos hablar ese lenguaje, y esto deja fuera a muchas personas que por ahí hablan de los mismos temas, pero como no tienen los términos técnicos, genera distancia, y entonces los que hablan son los que saben, y entonces hay una suerte de creerle o de confiar, digamos, en una promesa o en una nueva propuesta que tal vez es una propuesta que ya conocemos y que conocemos demasiado. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que se hace es cambiarle la presentación, el montaje, el maquillaje. Entonces se usan nuevos términos, nuevas palabras, pero en realidad las propuestas y las acciones que están detrás son las mismas. Y digo, esta falta, digamos, de confianza a la hora de hablar hace que, por ejemplo, cuando Javier Milei habla y dice las cosas que dice para la propuesta, no haya un periodista o una periodista que esté pidiendo y que le repregunte, ¿no? Y que le diga como, bueno, entonces lo que usted está proponiendo es un plan Bonex, que es lo que en Argentina no estamos. Y es como, claro, son cosas de formación básicas que las hemos vivido en los últimos 30 años, que es importante seguir hablándolas, seguir dialogando, recuperar la historia para no volver a repetir los errores del pasado. Sí, y también pensar en esta idea de liberal, libertad, libertario, como algo nuevo. Me parece que está bueno, por lo menos, ver y decir que no es una idea nueva, me imagino. Claro, es un rebranding. Claro. Es como, bueno, ahora nos llamamos libertarios. Es como cambiamos el nombre, pero bueno, en realidad son las mismas prácticas neoliberales, digamos, que se proponían en los 90 y son las mismas. Ahora tenemos algo que no teníamos antes, que son las redes sociales, que son fantásticas porque podemos buscar, le podemos preguntar a ChatGPT, a la inteligencia artificial, que nos cuente cosas y que obviamente ir a la fuente. Pero ahí el desafío es justamente la sobreabundancia de información que hay. Es como, hay información de lo que quieras y para el perfil que quieras. Y también recortes. Y los recortes terminan, los algoritmos te terminan llevando a una burbuja que justamente sigue, digamos, alimentando esa fragmentación. Entonces por ahí, escuchar personas que hablan distinto o de otro lado o de otra forma es importante. Bueno, y en esto creo que también digo, lo venimos marcando cuando, por ejemplo, ya Carlos Maslatón, que sabemos que es alguien que ha estado y ha caminado, ha defendido las ideas de Milei, hasta recientemente las PASO, creo que marca un poco esto. Finalmente, ¿no? Javier Milei lo que hace y lo que él explica, decir, bueno, ya se ha alejado pasos luz de lo que sería la parte liberal, ¿no es cierto?, tradicional, porque lo que simplemente está haciendo es tomar distintas medidas que en Argentina ya se han implementado y que fallaron y que salieron mal, y que llevaron a crisis muy profundas como la del 2001, que digo, costó mucho salir de ahí, finalmente maquillándolas y diciéndolas de una forma diferente, y un poco él lo plantea, digo, alguien que es economista, ¿no?, que es desde una parte, claro, liberalismo, digo, democrático, que es lo que por ahí profesan y lo que plantean. Entonces, que alguien que ha apoyado, que ha dicho abiertamente, después simplemente dice, bueno, pará, acá hay un límite, porque plantea, ¿no?, Maslatón, que en el último año y medio, como que Javier Milei lo que ha hecho es cada vez alejarse más del liberalismo y como comprar las peores consignas del libertarianismo, le dice él, norteamericano, ¿no? Que es totalmente opuesto, ¿no?, como al liberalismo democrático en el que Carlos Maslatón estaría hoy
centrado. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que toma Javier Milei de ese libertarianismo? Perdón, porque es como complicada, pero es como que no lo reduce. Dice, surgen sus peores, exabrutos y los de su referente, que es Lynch, ¿no? Venegas Lynch. Entonces dice, de ahí que sale, la venta de órganos y de niños, la libertad del propietario de un río para contaminarlo, la privatización de los mares y de las ballenas, la visión de que ser pobre es una elección y que el Estado nada tiene que hacer para evitarlo, la defensa del fraude financiero conocido como el esquema Ponzi, la ruptura, de las relaciones diplomáticas con un país porque no te gusta su gobierno, la invisibilidad de los vouchers para la educación y el desprecio a la salud pública y la negación obtusa al reconocimiento de grupos y minorías discriminadas. Toma lo peor de lo peor y es lo que profesa. Y ¿y cómo ha sido algo que ha calado y calado y calado y calado, ¿no? Ahí, varias cosas. Por un lado, insisto en esto del lenguaje, ¿no? Libertad, libertarianismo, podemos hablar también, de prácticas de libertad, porque es como si se hubiesen apropiado de la palabra de libertad y en realidad no, hay que resignificarla y hay que disputarla, porque es esto de, está bien, vos sos libre, es este engaño, ¿no? Es esta promesa, esta trampa en donde, vos sos libre para hacer lo que quieras, pero si yo no tengo los medios para hacerlo, entonces no, esa libertad es una ficción. No, pero ¿hasta cuándo la libertad vos la podés utilizar? Siempre y cuando también ¿cuándo empieza la tuya? ¿Cuándo termina la mía? ¿Cuándo empieza la mía? ¿Cuándo termina? Hay una cosa ahí. Eso es un punto clave también, porque la economía no se reduce solamente a aspectos técnicos, sino que, hay muchos autores y muchas corrientes, por ejemplo, por tomar a uno, a Amartya Sen, que él retoma, a Aristóteles, como nosotros que somos una sociedad occidentalizada y que tenemos esas referencias culturales como todavía, puestas en valor, en algún lugar de nuestra psiquis. Él dice que por un lado está la economía ingenieril o esa parte técnica que se encarga más de los números y de lo duro y lo concreto, y por otro lado está la economía ética, que lo que va a hacer es habilitar, esa dimensión que vos decís, cuáles son los valores que se están poniendo en el centro, definámoslos, retomémoslo, defendámoslo, porque a partir de ahí se van a tomar las decisiones. Cuando nosotros tomamos entendemos algo, ¿no? de algún aspecto de la economía y después tomamos una decisión en consecuencia, esa decisión, esa elección, como una elección que tenemos ahora pronto para tomar, es una elección ética, ¿sí? Entonces, el poder, cuestionar estos sentidos comunes y el ver, qué implicancias tiene esta decisión que yo estoy tomando, es importante. Esto que decías vos recién del 2001, por ejemplo, ¿no? Está bien, hay que ver volviendo al elefante, como una pata puede ser el tipo de cambio, otra pata puede ser el nivel de precios, ¿no? Pero, por ejemplo, otro dato muy interesante del 2001 es que aproximadamente 5.000 argentinos se quitaron la vida. Y otro dato no menor es que es más del 80% de esos 5.000 argentinos eran varones, ¿sí? Varones heterosis. ¿Por qué? Porque ante la imposibilidad de poder proveer y sostener a la familia, no hay otra alternativa, no hay otra opción, y además las herramientas afectivas no nos dejan, no nos permiten poder gestionar eso. Por eso también toman mucha más fuerza a partir del 2001 los movimientos feministas, los movimientos LGBT, los movimientos indigenistas, más fuerza, y porque siempre han estado, pero más fuerza y más relevancia en la escena social, porque tiene que ver esto, en las situaciones de crisis, ¿quiénes son las primeras que salen? Las mujeres, en las ollas populares y un montón de cosas. Acá en Luján hay un hogarcito que tiene Juanita, que le mando un beso, que la queremos mucho, que ella lo empezó a hacer en el 2001 porque había muchos casos de desnutrición de niños. Y ahora... Sí, así pasa en todos los departamentos, donde son las mujeres que finalmente toman la posta para organizar el barrio, para ver cómo vamos a hacer con esto que nos está sucediendo. Y esto no es menor porque tiene que ver con esta figura del homo económico, que son, quiénes son los que ocupan esos espacios, y más allá de quiénes son, porque puede ser también una mujer, pero es cuáles son las dimensiones que se tienen en cuenta y que se ponen en el centro. Si no estamos poniendo en el centro a la vida, como pasó en el 2001, como pasó en el 2020 también, y entonces vamos a volver, al mismo punto. Estamos entrampados en algo que... Lea, ¿y qué pasa con las juventudes? Porque yo finalmente creo que lo que termina sucediendo es que hay una gran mentira
de una esperanza y una ilusión que finalmente no es real y que entramos en esa, digo, o sea, es como pensar esto que se hablaba tanto antes, digo, bueno, no, la dolarización, bueno, pará, qué mentira faló, porque después tuvieron que seguir a decir, no, pará, no es este primer año, va a ser de acá 8 años, Sí, cuando en realidad lo instalaron tanto. 5 años y vamos a ser una potencia. Y bueno, pará, y aparte igual, tiempo, Sí. comparándose, no sé, con Estados Unidos, y si yo no quiero ser Estados Unidos, si quiero ser Argentina, ¿qué onda? Digo, y la dolarización es decir, bueno, lo que más se hablaba, ¿no? 150.000 pesos, 150.000 dólares, que es la gran confusión y jugaron con eso. Entonces, digo, juegan también con tus sueños, no está bueno para nada. No está bueno. Y digo, para mí es importante poder tener algunas herramientas y conceptos concretos que lo van a encontrar en el libro y también lo van a encontrar en el fanzine digital, digamos, que es de libre acceso. Ah, ¿viene el fanzine digital o Sí. En ya es realidad, próximo o ya está? arrancó el año pasado, Esa. el 2022, como un fanzine digital que empezó a circular y tiene memes, tiene GIFs, digamos, tiene diferentes invitaciones desde canciones de música, poesías, mapas asociativos, diferentes recursos, ¿no? Por supuesto que tiene definiciones y todo. Esto antes fue artículo científico. Claro. ¿Y cómo lo encontramos, no, digamos? ¿Quién lo está escuchando? Aunque no lo crean, claro, tiene atrás, digamos. Y quien nos está esa escuchando, base. ¿cómo lo encuentra? Lo puede buscar como el Homo económico que somos. Ujú. Ahí va a acceder, digamos, a poder escuchar, poder leer, poder pedir el libro y también prontamente va a poder, esto ya va a salir, así que Sí, va a sí, poder sí. jugar al juego del Homo económico. viene Viene un juego. Sí. No solo está digital, no solo lo puedes leer, también puedes jugar. Claro. O sea, no tenés excusa. No. Dale, Más en hacete estos amigo. tiempos. Hacete amigo. En estos tiempos donde realmente se está discutiendo el modelo económico del país que queremos. Y por ahí son discusiones, charlas, cosas que pensamos que son difíciles y son angustiantes y nos generan cierto malestar, porque es esto de velar en dónde yo estoy situado en el tablero de juego, si se quiere, y hay que tener, digamos, una actitud, digamos, de coraje y de ánimo para poder hacerlo, porque es difícil y las cosas que están pasando en el mundo hoy son muy difíciles. A veces en la individualidad y estando fragmentados no es fácil sobrellevarlo y sostenerlo en el día a día. Poner, digamos, la salud mental en el centro es muy importante, fortalecer el encuentro con el otro. Esto, digamos, insta también a una militancia al cuidado de sí, dentro incluso de nuestros propios espacios políticos partidarios o de militancia de lo que fuere, para justamente salir de esta trampa de la individualidad, del yo puedo todo solo, y tejer alianza con otros jugadores y entonces poder buscar otras estrategias, y sobre todo, digo, de las juventudes, me parece que es fundamental que se supere ese binarismo, ¿no? Y esa distancia que hay en, yo me junto con los que piensan iguales que yo y vamos con esa, o me manejo solo, y el que no puede, lo siento. No, si a mí me está dando un poco mejor y a mi amigo, a mi amiga, a mi hermana, a mi hermane la está pasando mal, y yo también la voy a pasar mal, porque yo quiero que estemos bien todos y que tengamos una vida digna y que tengamos la posibilidad de poder cumplir nuestros sueños. Me quedé pensando en esto del juego. Digo, ¿cómo se puede llevar lo que venimos hablando de la economía a un juego? ¿Cómo surgió esa idea y por qué el juego? El tema del formato y de probar y de decir, el empezar a ser consciente que en realidad todos somos jugadores y que estamos jugando, y que medio que no tenemos elección en eso, es como ya estamos en este juego, entonces hay una distancia que fue la que usó fuertemente Milei para su discurso no de la casta política, por ejemplo, y es como, por ahí usar qué es la casta política, qué es una casta, y pensar, digamos, en qué cosas nos identifican. Hay una pregunta, por ejemplo, que hicimos cuando lo presentamos en la Feria del Libro, que es como, ¿quién de acá tiene el dinero en el bolsillo ya para, si pierde el teléfono celular, comprarse uno nuevo? Sin tener que pedir, ya, en el bolsillo, así, en una cuenta, digamos, digital. Eso es una manera, digamos, amigable de arrimar y de decir, si yo dependo de mi trabajo para vivir, si yo no trabajo, no puedo pagar las cuentas y no como, entonces soy clase trabajadora, ¿sí? Y, digamos, asumir, reconocer y afirmar la identidad, no solamente trabajadora, sino argentina y latinoamericana,
porque eso es lo que nos va a ayudar a construir soberanía política con el otro, ¿sí? Un montón. Hermoso. Digo, no, porque a veces hermoso. a veces hablamos, por ejemplo, digo, en esto de términos de economía, hablamos de clase media o de clase baja. ¿Qué es la clase media y la clase baja? O un ranking entre a ver quién es más pobre. No me interesa hablar de eso. A mí lo que me interesa hablar es de quiénes somos clase trabajadora y de cómo podemos hacer para potenciar, digamos, para fortalecer esos tipos de proyectos desde ahí, desde los trabajadores. El mensaje de esperanza, Lea, ¿cuál es? Yo creo que el mensaje de esperanza es que no se puede solo, que se puede con el otro, así como en el 2001 lo que nos ayudó a salir fue la solidaridad de nuestras redes afectivas, que es imprescindible que pongamos en el centro también nuestra vulnerabilidad, nuestra humanidad, que nos acordemos de que somos de barro, que estamos solamente un par de años de paso por una roca que gira en el medio del espacio, y que eso es fundamental para construir la esperanza alrededor de eso, sin dejar a nadie afuera.